17 días faltan para que lleguemos a los comicios del próximo 4 de junio. Habrá elección para renovar las gubernaturas en Nayarit, en Coahuila, en el Estado de México y también elecciones municipales en Veracruz. Está con nosotros esta mañana el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Enrique, gracias por estar con nosotros. Manuel, muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes en ADN 40. Bienvenido. Mónica, qué gusto. ¿Cómo estás? Ya vamos en la recta final. ¿Cómo va el PRI? ¿Cómo ves a tus candidatos? ¿Cómo se mide el pulso? Porque has estado en los recorridos a lo largo y ancho. Así es, he recorrido los 4 estados donde tenemos elecciones, Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, y el ánimo está muy encendido. La verdad es que el debate democrático es muy importante para México, y en el caso del PRI vamos a ganar las 3 gobernaturas, vamos a ganar 3 de 3 y vamos a competir con firmeza y ganar las 212 elecciones ayuntamientos en Veracruz. O sea, tú estás pronosticando carro completo para el Estoy PRI. pronosticando que vamos a ganar las 3 gobernaturas y lo estamos haciendo de la siguiente manera. Estamos privilegiando la propuesta. Vamos adelante en las encuestas en los 3 estados. Nuestros candidatos se han concentrado en proponer soluciones viables, convincentes para los problemas que tienen en esas entidades. Pero sobre todas las cosas, estamos a favor de un diálogo crítico, autocrítico y propositivo. Al respecto de esto, precisamente hace que este ejercicio electoral en esta ocasión para el PRI sea un reto histórico, que creo que de ninguna otra forma se les había presentado de esta manera en elecciones anteriores. Van por el Estado de México, van por Coahuila, van por Nayarit, 3 estados muy señalados en contra del PRI, en exgobernantes del PRI en esas entidades. Me refiero a los últimos señalamientos sobre la familia Moreira, la detención de un exfiscal en Nayarit y todo lo que ocurre en el Estado de México. Es un reto particularmente importante para su partido. Así es, y nosotros hemos puesto claramente una postura partidista. Los corruptos deben de terminar en la cárcel y el dinero que se robaron tiene que ser recuperado y regresado al pueblo de México. Nosotros llevamos un proceso de suspensión y expulsión de aquellos militantes de cualquier dimensión que le hayan fallado al partido. Mencionaste el caso de Humberto Moreira, no forma parte más del PRI. Claramente el fiscal en Nayarit nunca fue priista. Pero lo más importante, tenemos las propuestas para resolver los problemas. Por ejemplo, en Coahuila, Miguel Riquelme, nuestro candidato a gobernador, fue alcalde de Torreón. Torreón es una ciudad muy compleja de gobernar y Miguel Riquelme lo hizo con carácter, con talento y superó el problema de inseguridad que tenía su municipio. Esa es su credencial para presentar un programa que garantice la seguridad en el estado de Coahuila. Con Miguel Riquelme ni un paso atrás en materia de seguridad. Y eso es muy relevante para esa región del país, porque hagamos el contraste democrático. En el estado de Chihuahua, bajo el nuevo gobernador panista, la inseguridad se ha duplicado en menos de un año. En el estado de Tamaulipas, con el nuevo gobernador panista, la inseguridad ha aumentado en 50%. Y bajo el nuevo gobernador panista en Durango, los delitos que más afectan a la ciudadanía se han incrementado en 40%. ¿Qué ha pasado en Coahuila en este entonces? Rubén Moreira ha establecido un gobierno que permite estar en condiciones de seguridad, que atrae inversiones, que genera empleos de calidad y bien pagados. Con Miguel Riquelme vamos a continuar las políticas públicas que mantienen la seguridad, pero vamos por más. Vamos a mejorar las condiciones de seguridad en Coahuila y Miguel Riquelme, que es un hombre de carácter, claramente ha demostrado que en Torreón pudo hacerlo y eso es lo que ofrece hacia adelante. Se habla de un distanciamiento, incluso un choque entre los hermanos Moreira, entre Humberto Moreira y Rubén Moreira. Hablabas de los casos polémicos de exgobernadores como Javier Duarte, como Tomás Yarrington, como Roberto Borges, algunos ya fuera del partido, otros con procesos en donde hasta ahora se les ha suspendido sus derechos como militantes, pero estos escándalos le han golpeado al PRI, le pegan a la marca, le han abollado. A nosotros nos ofende, a mí me indigna como dirigente de un partido político que algunos de los militantes manchen el actuar de millones de priistas que se dedican mañana, tarde y noche a favor de las mejores causas del país. Por esa razón tenemos que ejercer los mecanismos de rendición de cuentas partidaria para suspender y expulsar a aquellas personas que le han fallado a la ciudadanía. Pero déjame hacer otra vez un contraste democrático. La corrupción no es un problema nuevo en nuestra sociedad. Ciertamente no es un problema que nuestra generación creó. Ni de un partido. Eso es muy importante. La hemos ido arrastrando a través de generaciones que no han resuelto este problema. Y descansa en nosotros la responsabilidad de resolver el problema de la corrupción y la impunidad de ahora hacia adelante.
que las generaciones de mexicanos, de nuestras hijas, de nuestros hijos, hacia adelante vivan en un país libre de corrupción y de impunidad. Ese cambio institucional nos toca a nuestra generación y ahí tenemos que contribuir todos, la ciudadanía, los medios de comunicación, los partidos políticos. Y por eso tenemos que claramente señalar cuando algo es incorrecto. Y por eso permítanme hacer otra vez un contraste democrático. Delfina Gómez, la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, ha sido puntualmente señalada por múltiples casos de corrupción. Dio a familiares de su padrino político contratos por asignación directa millonarios en Texcoco. Le retuvo las pensiones alimenticias a mujeres en Texcoco para destinarlas a su proyecto político. Retuvo el 10% del salario de todos los trabajadores del municipio precisamente para destinarlos a su proyecto político. Son múltiples las acusaciones que señalan que en Morena y con Delfina en Texcoco se llevan a cabo actos de corrupción que no deben de quedar impunes. Imagínate si esa es la práctica, el modus operandi de Morena en Texcoco, ¿qué mal harían en el Estado de México? La dimensión del Estado de México es enorme. Es un estado que tiene más de 16 millones de habitantes. ¿Tú ves una contienda en el Estado de México entre el PRI y Morena? Bueno, y además, hacia adelante en el país vivimos una situación de Y histórica. Por un lado, tienes la amenaza del populismo autoritario que representa Morena, López Obrador y Delfina. Y eso tiene un claro señalamiento. Ustedes acaban de mostrar imágenes de cómo el mundo celebró con Francia cuando los millones de franceses votaron en contra del populismo en ese país. Millones de venezolanos marchan hoy en las calles para detener el avance del populismo autoritario de Chávez y de Maduro. Y el mundo aplaude con ellos. México enfrentará ese reto. Y ahí es un reto también generacional, detener el avance del populismo autoritario que cuando ha entrado a otros países de América Latina, en ningún caso, en ningún país de América Latina, esos países han estado mejor después de la oscura caverna del populismo autoritario a como estaban antes. Enrique, tú te detienes ahorita particularmente en el caso del Estado de México. Efectivamente, las acusaciones sobre la candidata de Morena en aquel estado, nosotros aquí hemos dado un puntual seguimiento de ello, consignándolo. Sin embargo, por el otro lado, del lado del PRI, a mí me llama muchísimo la atención. Recientemente el candidato priista Alfredo del Mazo ha dicho que se compromete a terminar con la inseguridad en 100 días. ¿Cómo el PRI puede prometer terminar con la inseguridad en 100 días si no lo ha hecho la actual administración, ni lo hicieron las otras administraciones pasadas, varias, cuando ha crecido la inseguridad en el Estado de México exponencialmente? ¿Por qué, si en varias administraciones no pudieron terminar, cómo piensan hacerlo en 3 meses? Alfredo del Mazo tiene una experiencia en esta materia muy puntual. Fue presidente municipal de Huixquilucan. Y de nuevo hagamos el contraste democrático. Durante su administración se redujeron en 30% los delitos en Huixquilucan. Contraste democrático con Delfina Gómez. En Texcoco la inseguridad aumentó en 40% cuando ella fue alcaldesa. ¿Qué ha dicho Alfredo del Mazo? Él se compromete que en los primeros 100 días dedicará todo su esfuerzo, todo su empeño y de su equipo de expertos en materia de seguridad para resolver el problema de la inseguridad en el transporte público en el Estado de México. Somos sensibles que hay asignaturas pendientes en nuestro país, en el Estado de México y en otros estados de la República. Y permítanme decirlo de esta manera. Los principales problemas de toda sociedad democrática son dinámicos, no se resuelven de una vez y para siempre. Demandan que las personas con mayor capacidad, con mejores ideas, con mejor equipo de trabajo, puedan enfrentar los retos con el concierto de la sociedad para resolver los problemas de un país. Un país no puede enfrentar los retos con personas sin calificación, sin honestidad o con personas como Delfina Gómez que han demostrado en los hechos en el municipio de Texcoco que no ha podido ni con la inseguridad y por supuesto no ha actuado de manera honesta en el manejo de sus finanzas Enrique, el problema que más lastima, que más enoja a la ciudadanía hoy es la corrupción que se acompaña de impunidad. Hemos visto a varios exgobernadores de todos los partidos sometidos hoy ya a la acción de la justicia, pero cómo garantizarle a los ciudadanos que van a ir a las urnas el próximo 4 de junio que ninguno de los candidatos del PRI, que ninguno de quienes podría llegar
al cargo de gobernador se va a ver envuelto en casos de corrupción. Hemos establecido mecanismos al interior del partido con cartas bajo protesta, es decir, la verdad, y cartas firmadas de renuncia anticipadas cuando a algún candidato se le encuentra un antecedente en materia de corrupción. Los suspendemos y los expulsamos del partido. En materia de corrupción, sigamos las mejores prácticas internacionales. Debemos de prevenirla, debemos de investigarla y debemos de castigarla. Los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, son fundamentales. Y permítame presentar un dato. Miguel Riquelme en Coahuila presentó sus 5 de 5 desde los primeros días de la campaña y acompañado de todas las candidatas y candidatos del PRI en los puestos de elección que están en competencia. Alfredo del Mazo y Manuel Cota han presentado su 3 de 3. Hagamos contraste democrático. El candidato del PAN en Nayarit no ha presentado a la fecha su 3 de 3. Guillermo Anaya, el candidato del PAN en Coahuila, que ha hecho comentarios cobardes y misóginos atacando a las mujeres, presentó una 3 de 3 con altas inconsistencias. Es decir, en los otros partidos políticos no vemos un compromiso a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. México tiene que cambiar y nos tenemos que hacer cargo, cada uno desde su partido político, para mejorar las cosas. Y ahí invitamos a la ciudadanía a que haga el contraste entre lo que ofrecen los candidatos, la apertura que están mostrando en cuanto a su patrimonio original y el seguimiento. Quienes lleguen van a estar bajo lupa. Tiene que estar bajo la más estricta lupa ciudadana. Pero ahí te va otro, contraste. López Obrador presentó su 3 de 3. No tiene cuenta de cheques, ingresos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. ¿De qué vive? Los mexicanos nos hemos preguntado por años de qué vive López Obrador y no ha habido respuestas claras. Hasta los videoescándalos que estamos viendo de nueva cuenta, donde hay múltiples eslabones de corrupción como los de Eva Cadena, recibiendo dinero en efectivo, que ahora meten en bolsitas para las actividades de Morena y López Obrador. Pero esto no es nuevo. Lo vivimos también hace algunos años, donde el círculo más cercano de López Obrador fue videograbado recibiendo dinero en efectivo. Lo que ha evolucionado nada más en este modus operandi de Morena es que ahora le dan el dinero en bolsitas y antes se lo daban envuelto en ligas. No lo podemos permitir, no podemos caer en esa obscura caverna del populismo autoritario. Enrique, ya para terminar, hace ratito yo te preguntaba cómo iba a estar tu jornada del 4 de junio, me decías que vas a comenzar en el Estado de México, vas a seguir con Nayarit y vas a terminar en Coahuila y de ahí te atrincheras en el CEN del PRI. Van a dar la cara inmediatamente a los primeros resultados, porque recordemos que en las últimas elecciones donde se jugaban 9 gobernaturas, no salió hasta allá muy tarde, muy tarde, el presidente del PRI en aquel momento. ¿No saldrán a hablar con la prensa en todo momento? Por supuesto, siempre he tenido una comunicación muy abierta con la prensa y agradezco mucho este espacio de ADN 40. Felicidades por el set, por todo el equipo, es verdaderamente de la mejor tecnología que yo he visto. Y por supuesto que estaré muy abierto a la atención de los medios para compartir los resultados y mostrarle a la opinión pública que nosotros estamos, como siempre, comprometidos con los estados democráticos y con la decisión libre de las ciudadanas y los ciudadanos. Pero sí quiero dejar un dato adicional. Vean nada más. La empresa calificadora en Estados Unidos, más importante, una de las más importantes del mundo, señala que en caso de que López Obrador llegara al poder en 2018, habría incertidumbre y volatilidad en los mercados. Economistas consultados señalan que un avance de Morena en el Estado de México significaría una devaluación. Estamos frente al reto del populismo autoritario. Y sí tenemos que trabajar, millones de mexicanos que queremos un mejor destino para México, el detener ese avance del populismo autoritario. Hagamos un contraste más. Alfredo del Mazo está a favor del nuevo aeropuerto que se está construyendo en Texcoco. Generará 450,000 nuevos empleos entre su construcción y su puesta en operación. Del otro lado, Morena, López Obrador y Delfina están en contra de ese nuevo aeropuerto, cancelando los nuevos empleos y el polo de desarrollo. Quienes hoy nos ven y han viajado utilizando el aeropuerto de la Ciudad de México conocen de los retrasos de 1, 2 horas o más de la saturación que tiene esa infraestructura. Es necesario construir para un país ambicioso un aeropuerto ambicioso, moderno, que refleje el avance que tiene México. Nosotros, con Alfredo del Mazo, estamos a favor de la construcción de ese aeropuerto, de la generación de empleos y de desarrollo. López Obrador, Morena y Delfina cancelarían, como lo han dicho, ese aeropuerto, esa inversión, esos empleos. México tiene claramente que escoger entre 2 proyectos de nación hacia adelante y tenemos que ponerle un freno
al populismo autoritario que no ha dejado nada bueno en país de América Latina. Enrique, 3 preguntas no te podemos dejar ir. Mónica Garza no te va a dejar ir sin que nos respondas 3 preguntas con el sí o con el no. ¿Puedo decir sí? ¿Por qué? ¿Sí o no? Okay. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Matrimonio entre personas del mismo sexo, la postura del PRI. Bueno, te voy a decir una cosa. En el PRI tenemos opiniones diversas. Algunos de nuestros candidatos ya se manifestaron de una y otra forma. Nosotros reconocemos que estos temas en la sociedad generan división. Y por esa razón hemos estado siempre abiertos al diálogo y al debate de ellos. Pero decir que no decidan... es no abonar a un partido que pretende ser más progresista, que pretende terminar con las ideas anquilosadas del viejo PRI. Así es. Y yo creo que por eso tenemos figuras políticas dentro del PRI que dicen sí y figuras políticas dentro del PRI que dicen que no. Bueno, entre porque los que dicen eso que sí, se el refleja... propio presidente Enrique Peña Nieto. Así es. Y eso refleja exactamente la pluralidad en este tema. ¿Y qué estamos abonando? Como lo han hecho los países democráticos cuando tienen un tema social complejo. Que las cortes resuelvan el tema. El dilema se resuelve en la Suprema Corte y se acata pues en como todo el partido país. no hay una posición Así no, por el como, sí o por el no absoluto. Como partido estamos siempre abiertos a la discusión. Aborto. Igual, es un tema también que genera esa polaridad entre la sociedad. Y déjame decirlo, he sido 10 años profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Cuando yo lo pongo a consideración de mis alumnos en la Universidad Nacional, siempre la votación es dividida, casi 50-50, 60-40, en estos 3 temas que me ponen a consideración. Refleja la pluralidad que tenemos en nuestro país sobre este dilema. Y por esa razón tenemos que conciliar las distintas opiniones sobre este tema. Legalización de las drogas. Es el mismo tema y igual. Y en eso está, así es. A tribunales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique Ochoa, Muchas gracias. líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y pues nos vemos el 4 de junio. Ahí estaremos siempre muy abiertos. El 4 de junio observaremos lo que ocurre y te invitamos el 5 a que platiquemos sobre la jornada 3 de del día 3. anterior. A ganar 3 de 3. 3 de 3, ahí está el pronóstico, Gracias. el cálculo Gracias, de Enrique, Enrique bienvenido. Ochoa, el dirigente nacional del PRI. Bueno, y Grupo Salinas.